social. O sea, en ese sentido es una gran ventaja que no sé si en todo, yo sé que en Estados Unidos eso no existe y uno puede llegar al hospital moribundo y si no tiene seguro lo mandan a casa. Y acá esas cosas no existen. Por otro lado, quería decir también que las 4 cajas de seguridad donde están los 9 millones de habitantes de Israel anotados, están computarizadas hace ya más de 20 años, de los fines de 1990, que está todos los datos de cada uno de los habitantes de Israel, con lo que respecta a la salud y a la demografía, están ahí anotados y bien seguidos. Esa es una gran facilidad por la cual cuando empezaron las vacunaciones, la compañía de Pfizer que hizo la primera vacuna contra el virus, decidió hacer un acuerdo con Israel y ese acuerdo incluye adelanto de las vacunas, o sea, demanda a Israel, ya mandaron más de 5 millones de vacunas, pero a cambio del compromiso de transmitir los datos que se van acumulando en el país con respecto a lo que pasa con esas vacunas. ¿Cuántos pacientes la toman? ¿Cuántos pacientes mueren? ¿Cuántos pacientes se enferman? ¿Cuántos pacientes necesitan respiradores, etcétera, etcétera? No se pasan los datos privados, o sea, la privacidad no está incluida, por supuesto, pero los datos son muy importantes no solamente para la compañía Pfizer, sino para todo el mundo. Y ese fue el acuerdo que Pfizer vio en Israel, un lugar donde tiene las facilidades para trabajar y hacer rápidamente vacunar a todo el país y tener las informaciones en forma adecuada, que se puedan usar y que sean válidas. O sea que en Israel, a principios, cuando se empezó a hablar de que ya hay vacunas, Israel habló como todos los países, me imagino, con Moderna, con Pfizer y también con el Sputnik de Rusia, pero el acuerdo importante que llegó al final es el Pfizer, que fue la primera compañía que recibió el permiso de empezar a vacunar. Y acá se empezó a vacunar y hasta el día de hoy tengo acá anotado, ya en Israel hay unos 9 millones de habitantes y ya están vacunados hoy 2.849.353, la primera dosis, de los cuales 1,5 millones casi ya tienen las 2 vacunas. Yo mismo me vacuné el primer día que se empezó, que fue el 20 de diciembre, o sea, hace 5 semanas. En 5 semanas ya están vacunados, como digo, casi 3 millones de personas. Con un ritmo de vacunación que cambia todos los días, pero no menos de 100.000 y no más de 200.000 personas por día. Ese es el ritmo. El Ministerio de Salud se vio con una campaña que nunca se hizo ni en Israel ni en otros países, de tener que vacunar a toda la población en un término de tiempo lo más rápido posible. Se formó una comisión de seguimiento y control
de la eficiencia y de la seguridad de la vacuna. Esta comisión tiene que investigar la segmentación de los vacunados, la seguridad y la eficiencia, safety y efficiency. Y eso es lo que se hace acá. Se puede decir que con lo que vamos por ahora, en Israel todavía no se ven los frutos de la gran vacunación que se ha hecho hasta el día de hoy. O sea, todavía estamos en una epidemia donde mueren todos los días 40 o hasta 50 personas. Y hay quienes dicen que la causa es las mutaciones que hubo en el virus y que en Israel llegó el virus de Inglaterra, que es, no se sabe bien todavía la eficiencia que tiene la vacuna. Todos dicen que sí, pero todavía no vemos una gran mejoría en los datos epidemiológicos de esta epidemia. Esta comisión y otras que se formaron para trabajar con los datos que llegan todos los días tuvieron que enfrentarse con un problema de hacer una campaña de provocar de que la gente vaya a vacunarse, a pesar de que todos sabemos que esta vacuna se hizo en un tiempo muy rápido y hay todavía muchas preguntas que no tienen respuestas y que, a diferencia de otras vacunas o de otros remedios que se hacen en un tiempo normal, digamos, acá las cosas se hicieron muy rápidamente y muchas personas tienen miedo de vacunarse y la campaña esta era provocar que la gente vaya y se vacune, a pesar de que todavía no tenemos, como dije antes, todos los datos que quisiéramos tener. Así que esta comisión tuvo que ocuparse de transmitir los datos a la ciudadanía de lo que hay, de lo que saben, a medida que llegan más datos, tratando de explicar a la población en lengua que sea clara todo lo que pasa y tratar de dar una información transparente y clara y diaria, todos los días, los números y las cosas buenas y las cosas malas, todo lo que pasa. Cuántas personas se vacunan todos los días, dónde se hacen las vacunas, a qué horarios están abiertos. Como dije antes, que cada uno de los habitantes de Israel tiene su ficha computarizada. Yo, como todos los habitantes, me llegó al teléfono una invitación para llegar el día tal y tal, a la hora tal y tal, al lugar tal y tal, para darme la primera y después la segunda dosis de la vacuna, y como yo, todos los habitantes recibieron. Ahora, como ustedes saben, esta vacuna tiene que estar en menos 70 grados de temperatura, porque si no se echa a perder. O sea que cuando se abre una caja, no sé exactamente cuántas vacunas hay, pero sé que en cada ámpula hay líquido, remedio, para 5 vacunaciones, 5 vacunas. O sea que si la enfermera está ahí y abre una ámpula y tiene uno solo, tiene que buscar otros 4, porque no sé exactamente cuánto tiempo
pero si pasa, no sé, una hora o más, hay que tirarlo y no sirve más. Por eso fue que pidieron también que los que no estaban para vacunarse, que vengan al fin del día, y si sobran vacunas, se las dan a los que están esperando. Uno de los problemas más importantes que tuvieron que resolver es la preferencia, decidir quiénes son los primeros, quiénes son los segundos y cómo siguen vacunando, de acuerdo a eso. Y ellos tuvieron que priorizar en una primera etapa, cuando llegaron 4 millones de dosis, tuvieron que priorizar para 2 millones de personas, porque se decidió, al contrario de Inglaterra, por ejemplo, que ahí decidieron darles a todos la primera dosis, aunque no tengan todavía la segunda. Acá decidieron no, al que se le da la primera, se le guarda la segunda. O sea que cuando llegaron 4 millones de dosis era para 2 millones de habitantes. Y había que decidir cuáles son los primeros 2 millones que van a recibir. No es muy difícil. Se imaginan ustedes que se decidió que la prioridad primera es para los equipos médicos que trabajan con los enfermos de COVID-19, sea en los hospitales o sea en la comunidad. En segundo lugar, fueron vacunados los liderazgos sociales, o sea, las personas famosas, los actores, los políticos. El primero que fue vacunado acá en Israel fue el primer ministro Netanyahu en la televisión, todos lo vieron. Todas las personas que, digamos, que cuando la gente dice, si él se vacunó, bueno, entonces tengo confianza en él, voy a vacunar. No quiero decir que todos acá tienen confianza en Netanyahu, no es lo que quise decir, pero me refiero gente conocida, cantantes, actores, científicos, médicos conocidos, aparecieron en la televisión, en la radio, mostrando cómo se vacunan ellos mismos y pidiendo a todos que se vayan a vacunar. Paralelamente a este grupo fueron vacunados también los ancianos, los inválidos, los viejitos que están en institutos así de viejitos, y también los que los tratan, o sea, los que los cuidan a los viejitos que están con ellos, fueron priorizados juntos a ellos. Y después de estos llegaron según la edad, desde los de más de 80, y cuando terminaron los de 70 a 80, y cuando terminaron de 60 a 70, y ahora están llegando, creo que ya están entre los 30 y 40. Más o menos eso fue como sigue hasta ahora, pero fue la decisión de la comisión, y creo que se hicieron las cosas muy bien. También se buscaron, hay los grandes propagadores del virus, que esos pueden ser muchachos jóvenes asintomáticos también. Cuando se encontraron personas así, también fueron vacunadas, a pesar de que no tenemos la seguridad de que quien está vacunado no puede seguir contagiando a otros. Más o menos eso fue la campaña en Israel.
si quieren preguntarme algo de esto, acá estoy. Sí. Ah, no te escucho. Tienes que cambiar el... ¿No me escucha? Ahora sí. Muy bien. Yo soy Melvin Matthews. Más fuerte, más fuerte. Soy Melvin Matthews de Santo Domingo, República Dominicana. Ah, no se escucha. A ver si podés saltar un poco la voz o acercarte más al micrófono. Soy Melvin Matthews de República Dominicana, de Santo Domingo. La pregunta es, ¿ustedes tienen evidencias de cómo se ha propagado el virus en los territorios palestinos? Y si eso ha contribuido de alguna manera a aumentar la propagación del virus en Israel. Bueno, las fronteras entre Israel y los territorios palestinos no están cerradas. O sea, palestinos que muchos de ellos trabajan en Israel y vienen todos los días a trabajar. O sea, somos vecinos, estamos muy juntos. O sea, no es ninguna sorpresa de que el virus esté en los dos territorios. No hay algo que separa entre los dos y que no dejan pasar. Pero tiene evidencia de cómo se ha propagado el virus. No sé exactamente cuándo y cómo empezó, pero me refiero al facto de que somos vecinos. Y no solamente somos vecinos, muchos de los palestinos, el principal lugar de trabajo de la mayoría de los palestinos no es en Palestina, es en Israel. O sea, ellos se levantan muy temprano a la mañana y pasan la frontera y vienen a trabajar a Israel y se vuelven a la noche. Hay algunos que están toda la semana y a fin de semana se vuelven a la casa, pero ese intercambio de poblaciones existe, así que no nos agarra sin, ¿cómo se dice? Era expectable de que eso suceda. Professor Weinstein, if I can add, who is asking the question? I'm trying to see the person who is asking the question. Anyway, I'm sorry I can't speak Spanish, but let me just say that, what? I got you, I understand you. Okay, so Professor Weinstein is an expert on the medical side. If you have other questions which are on the political side, it's not really his field. He's welcome to answer if he wants, but let's stick with the medical side, and other things that you want to ask. You are welcome to ask either myself or I can refer you to the right person. Al Zoom. Su computadora, ma. A ver, espera, déjame buscar. Zoom reunión está usando el micrófono. Hi, can I ask a question? Can I have a question, please, from Mexico, Nuevo León? Yes, go ahead. Professor Weinstein, we have a question from Mexico. A ver, déjame oír, ya viene de México. Ahorita te marco. Sí. Gracias, buenos días a todos y gracias por esta conexión. Me presento, soy la doctora Consuelo Treviño del Ministerio de Salud del Estado de Nuevo León, en México. Y tengo dos preguntas.
para el panel que está ahorita aquí. Te quería avisar que hay un pequeño cambio de horario en dándonos tu su pasaje. experiencia. El 12 de La febrero primera sale el pregunta, Montevideo. Pero alguien está hablando también y molesta, no entiendo. Someone did not mute Conectan a las 10 and de la mañana, que el otro era a we las 8. really can't hear anything. Y llegan a Ciudad de México I'm 13:10. looking for the Por mute favor, all fíjate el boleto que button. emitiste tú en México, que te lo hayan cambiado para ese horario. Porque a mí acá, viste que son unos burros, y lo cambiaron para un vuelo que sale a las 19 horas. Yo llamé por teléfono y lo cambié para el de las 10 y ya está remitido. Pero el que tú compraste en otra agencia, yo no lo puedo. Por favor, apaguen su Así que te micrófono. pido que llames a la chica de México para que te lo haga, porque queda un solo lugar en ese vuelo. Le mando un beso grande. Yo estoy escuchando a alguien que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Yeah, that's what I want to do. That's exactly Yeah, what I want. she closed already the microphone. No, I'm doing it now. Gracias. Gracias. Ahora sí, tengo un par de preguntas para el doctor Julio, o no sé. Sí, si alguien más. escúchame, si podés hablar un poquito más cerca del micrófono, porque apenas si te oigo, muy poquito. Muy Ahí me escucha. un poco mejor, sí, dale. Ok, la primera pregunta es, ¿ustedes aplicaron la vacuna en determinados centros estratégicos de vacunación o lo hicieron en todas sus unidades de salud? Esa es la primera pregunta. Bueno, te contesto y después la segunda. Acá, como dije, en Israel existen estas agencias, 4 agencias, que cada uno tiene su preferencia y elige la que quiere y puede cambiar cada 6 meses. Estas cajas de seguridad o cajas de ¿cómo se dice? De sanidad, de seguro sanidad, tienen sucursales en todo el país. No hay ninguna población, ninguna ciudad, por más chiquita que sea, que no tenga una sucursal donde hay por lo menos una enfermera y un médico de familia que viene todos los días. Por lo menos. Por supuesto que hay también en las ciudades grandes edificios donde dan todo lo que se necesita, o sea, consultorios de todo tipo y con salas de operación y todo lo que tiene que hacer, aparte de los hospitales. Acá en Israel se hicieron en estos lugares de acuerdo a la situación geográfica, en modo tal que no quede, que a cada uno de los ciudadanos le sea fácil llegar al lugar donde tiene que vacunarse. ¿Ok? Professor Weinstein, you're off. We can hear you, but we cannot see you. So just a minute, please. Okay, so please turn on your camera. And we have some questions. Can you see the questions on the chat? Just a minute. Okay. I also see some people raising hands. So the time that we have from now on is dedicated to questions. So you are welcome. I'm ready. Okay. You see me? Can you see the questions in the chat? No. If not, okay, so never mind that. If not, then I suggest that you just ask whoever wants to ask questions, open your mic and go ahead. Thank you. Perdón, Dalia, quería terminar la pregunta. Sí, tenías otra pregunta. Así es, profesor. Nada más
redondeando esta primera pregunta, vimos en un video que ustedes pusieron unidades drive-thru para vacunar y que funcionaban creo que las 24 horas del día. Sí. Me imagino que esa fue parte de la estrategia para que tuvieran esta tan rápida cobertura de vacunación. ¿Qué tanto privilegiaba la gente ir a estas unidades drive-thru contra ir a los centros médicos ya establecidos, o sea, las unidades médicas que ya están establecidas? ¿Y quiénes apoyaban, aparte de las enfermeras o el médico que estaban en esa brigada de vacunación, si había otros elementos diferentes a salud apoyando esas brigadas? Bueno, como te dije, acá existen 4 mutuales muy grandes. El Ministerio de Salud les dio una orden a cada una de ellas que se organicen como a ellas les parece. Y así que hubo algunas que hicieron en las sucursales que existen. Hay algunas que hicieron también como drive-in, o sea que la gente llegaba con el auto y ahí estaban preparados en unas playas de estacionamiento enorme y con todas las computadoras, o sea, con todos los datos de la gente que llegaba, y ahí mismo le daban la vacuna y listo, y ahí se van. Hubo, creo que todavía hay algunas así, pero no es obligación hacer en tal o tal lugar. La obligación es hacer por día más de 100.000 personas. Y eso lo hacen Yafilu con Yapa. Okay. Thank you. ¿Ok? Muy bien, muchas gracias. Ok. ¿Otra pregunta? Yo quisiera hacer una pregunta. Sí. Sí, de República Dominicana, Josefina Salomón. En estos Josefina países, Salomón, dale. sí, de Santo Domingo, con ascendencia árabe, por el Salomón, ascendencia árabe. Yo quisiera preguntar, estos países nuestros que tienen tantos problemas eléctricos, digamos que no tenemos una electricidad perfecta como ustedes o Estados Unidos, donde la luz viene, se va, vuelve, creo que no tenemos cómo conservar una vacuna a menos 80 o menos 70 grados centígrados. O sea, esa vacuna no es para estos países, entonces se dañaría inmediatamente. Ese es un gran problema que, como dijo ahora usted, nosotros en ese sentido tuvimos suerte de que los problemas logísticos fueron, ya sabían de antemano cómo preparar y dónde poner y cómo poner, y acá hay una gran fábrica de remedios que se llama Teva, que es conocida en todo el mundo, y que ahí usaron los frigoríferos que tienen de menos 100, wow. Y usaron eso porque son cantidades, millones de vacunas. La verdad que no tengo la menor idea qué decirle, pero porque esto, si no está en esa temperatura, se echa a perder. O sea, sería que lleguen del avión. En el avión son aviones especiales que te pueden mantener, o sea, heladeras especiales en los aviones. Tendrían que bajar del avión y es que la gente las espere ahí mismo en el aeropuerto y las vacunen ahí mismo. Creo que sería la única solución para estos países que no estamos tan avanzados con el sistema de la electricidad. Sí. Muchísimas gracias, muy agradecida, y gracias por darme la existe oportunidad. Acá ese problema, no tengo la menor idea Hola, de doctor. cómo enfrentarlo. A ver, yo que tenía una pregunta también desde México. Sí. Me llamo Carol Perelman. Bueno, son 2 preguntas. La primera es si ya hay algo de datos que pudiera compartir sobre la seguridad y la efectividad. Obviamente todo el mundo queremos saber lo que sucede ya a nivel poblacional con la vacuna de Pfizer. Por ejemplo, salió un reporte de Maccabi
que 31 de 163,000 ya vacunados después de 10 días tuvieron COVID. ¿Qué sabemos realmente de los estudios que han podido compartir los diferentes, como usted le llama, cajas, las cajas de seguridad? ¿Qué han podido ya? Maccabi es una de ellas. Correcto. Sí. ¿Qué sabemos ya de la efectividad y la seguridad? Bueno, de la seguridad, digamos, como dije antes, casi 3 millones de personas vacunadas, nadie murió. Sí. Nadie murió todavía de eso. Y de lo que yo sé, en el clinical trial de Pfizer que se hizo, que ahí hubo como 80.000 personas, tampoco hubo muertos por la vacuna. Y hay muy pocos colaterales. Los más importantes son un dolor en el lugar, que es un lugar, no el pinchazo de la vacuna, sino que duele como el músculo durante un día, a veces. No es algo muy grave, pero es un colateral. Algunos tienen fiebre un día, no muy alta, así como cuando se da la vacuna con otras vacunas que uno puede tener, estar débil y estar flojo y esas cosas, nada grave. Pero en Israel no se vacuna a los niños de menor de 16 años porque no tenemos datos, y a las mujeres embarazadas. Lo que pasó en las últimas semanas es que hay más y más mujeres embarazadas en el último trimestre del embarazo que se enfermaron de coronavirus en forma grave. Algunas, nadie murió, pero algunas llegaron a tener que estar en ICCU, internal, con Terapias intensivas, sí. Y se cree, todavía no sabemos, que puede ser que este variante de Inglaterra que vino tiene más predisposición para las mujeres embarazadas en el último trimestre, porque mujeres otras embarazadas en el primero y segundo trimestre fue como jóvenes que no les pasa nada casi. Sin embargo, hay como 30 casos, en Israel es mucho, de mujeres en la semana 30, 28 y adelante, que tuvieron una enfermedad muy grave. Por consecuencia, decidieron, esta comisión que se ocupa de todas estas cosas, de dejar la decisión de vacunarse o no a la mujer. O sea, si una mujer hoy quiere, que está embarazada, y quiere vacunarse, puede ir y pedir y se la van a dar. Tiene que firmar y todo eso, pero porque no sabemos. Estamos tratando una enfermedad que, como dije desde el principio, no tenemos mucha, es una enfermedad nueva, la vacuna es nueva, no sabemos. Podemos pensar y podemos creer que la vacuna no tiene, ¿cómo se dice?, efectos colaterales. Parece ser. Cuando hablamos de tantos millones de personas que no pasó nada, podemos deducir que es buena. Ahora, no sabemos tampoco cuánto tiempo esta vacuna ayuda. No sabemos si la persona que se vacunó va a poder otra vez ser enfermo o no. No sabemos si contagia o no. O sea, no sabemos muchas cosas, pero con el tiempo lo estamos estudiando todo el mundo. ¿Ok? Sí, te escucho.
Bueno, empiezo con la segunda pregunta. Las personas que tienen alergia, por lo general, acá se vacunan. No se vacunan las personas que tuvieron una reacción muy fuerte de anafilaxis. Los que tuvieron en el pasado una reacción así fuerte de anafilaxis no se vacunan. Pero todos los demás que tienen una reacción alérgica a la penicilina o a cualquier otra droga o al jabón o lo que sea, sí se vacunaron y no pasó nada. No hubo ningún problema con eso. La primera pregunta era, ¿qué pasa cuando uno no tiene remedio y dar solamente la primera dosis y no alcanza a tomar la segunda? Según el estudio que se hizo en Pfizer, la primera dosis da casi un 65% de elevación de los anticuerpos. O sea, sirve. No es lo que ellos recomiendan, porque no da lo máximo que se puede dar, pero como en Inglaterra también decidieron hacer así y dar por lo pronto lo que se pueda a lo que sea más personas con menos inmunidad, pero más personas con más posibilidad de no contagiarse. Acá en Israel se decidió hacer otra cosa y se decidió de que cuando uno aparece en las computadoras de la ficha de las cajas de sanidad, que se dio la primera, automáticamente le espera la segunda dosis que no se la puede dar a nadie más. O sea, no existe ese problema acá. Seguramente también, como dije al principio, acá hay muchos intereses de la compañía Pfizer que esta campaña tenga buenos resultados. Como ustedes entienden, hay muchas más compañías que compiten y acá Pfizer tiene una gran ventaja con los datos que se le van acumulando porque se usa solamente la de Pfizer, no hay otra vacuna, y todos los datos se están acumulando hasta que se haga un paper que va a decir, si se sigue así, 9 millones de personas, son 18 millones de dosis, no, porque los chicos todavía no se vacunan y hay otros más, pero serán unos casi 7 millones de habitantes que van a estar vacunados, 14 millones de vacunas y digamos, nadie murió. Son datos extraordinarios de real life, o sea, de la vida, no de un clinical trial, sino de lo que pasa en la realidad. Hola, doctor. Buenos días. Neri Linares de Honduras. Una pregunta, sí. Doctor. Las personas o pacientes que ya tuvieron COVID, ustedes las están vacunando también, que recientemente tuvieron COVID. No, los que ya sufrieron del virus, nosotros acá se piensa de que ya están inmunizados, tienen anticuerpos, no tienen necesidad son muy raros los casos en que una persona que se enfermó del virus volvió a enfermarse otra vez. Son esporádicos y los casos esos parece ser de que no son seguros tampoco. Puede ser de que no era el codivirus la primera enfermedad, sino una influencia normal. Y se decidió acá en Israel, a pesar de que no sabemos exactamente qué es lo que está pasando con la inmunidad de los que se enfermaron del virus, a pesar de eso, uno supone que ellos están
más tratados, ¿cómo se dice? Tienen más defensas después de haber estado enfermos en comparación a otra persona que no tiene la vacuna y no enfermó. Por eso tiene preferencia la persona que no se enfermó del virus, y al final, si va a sobrar y va a quedar, se van a dar también a los que estuvieron enfermos. Lo que sabemos es que hacer el análisis de sangre de SARS no ayuda a entender si está inmunizado o no está inmunizado. Estos análisis provocan mucha confusión, parece ser, por lo menos acá en Israel, y se decidió de evitar hacerlo. Solamente en los trials que se están haciendo se hace ese análisis, pero en la clínica de todos los días la recomendación es evitar hacer las pruebas de sangre. Muchas gracias, doctor. Doctor, muy buen día desde Guatemala. Muchas gracias por la información. Sí, parte de mi pregunta era eso, si están vacunando ya también a las personas que ya tuvieron COVID. Otra pregunta es, nosotros trabajamos con personas con discapacidad. ¿Ustedes están dando también prioridad a la vacunación a personas con discapacidad? Sí, no sé si no lo dije, entonces se me pasó, pero están en prioridad en la misma categoría de los viejitos y de los que cuidan a los, ¿cómo se dice? De los que tratan, acá en Israel, por ejemplo, hay muchas personas que vienen de países de Asia a trabajar por un año, o a veces por más, a tratar a un viejito y están al lado de ellos todo el tiempo. O sea, son, ¿cómo se dice? Cuidadores de los ancianos. Sí. ¿Cómo? Sí. Cuidadores, sí. Sí, y ellos están también en riesgo de contagiarse ellos y después contagiar a los viejitos. Así que están ellos junto con los inválidos en primer lugar, sí. Ah, qué bien. Ahora, doctor, otra pregunta. En el tema de los diabéticos e hipertensos, ¿algunos resultados que hayan tenido adversos en esos casos? Lo que podemos decir de los diabéticos, y yo me ocupo de diabetes, es que los diabéticos, como ya saben ustedes, tienen varios problemas. Un problema es que tienen defensa inmunitaria más baja. Otro problema es que tienen problemas de la coagulación de la sangre. Tienen una situación de hypercoagulability state que provoca que tengan más problemas en los pulmones. Ahí en los pulmones se forman coágulos microscópicos que no permiten la respiración. Y que lo que bien sabemos es que los diabéticos que están bien equilibrados con la diabetes se enferman menos, y si se enferman, la enfermedad es mucho menos difícil. O sea, no es tan grave como en los pacientes diabéticos que tienen hemoglobina A1C más de 8. Eso se demostró no en uno, sino en varios estudios, y por eso nosotros ahora nos ocupamos que los diabéticos se midan bien la diabetes todos los días y varias veces, y que se inyecten o que se cuiden bien para tratar de estar equilibrados. Perfecto. Gracias, doctor. Muy amable. Una pregunta, doctor. Sí. Soy el doctor Ramón Jeremías Soto de Honduras. Quería saber, entre los que se han vacunado hasta ahora, desde el principio que iniciaron la campaña de vacunación, ¿han tenido casos de COVID-19
entre los vacunados? Sí, hubo pocos casos, pero hubo 2 o 3 casos que se divulgaron de personas, entre ellos un rabino muy famoso acá, pero fueron casos en que seguramente la enfermedad ya estaba antes de vacunarse de la primera dosis, pero todavía era asintomática, no se hizo el análisis y bueno, pero en todos los 2 o 3 casos que hubo terminaron bien, que no se puede saber cómo hubieran terminado si no tendrían ya la vacuna. ¿Ok? Gracias. Buenos días, soy la doctora Reina Durón desde Honduras. ¿Será que en algunos casos hay que hacer prueba por COVID antes de vacunar? Esa es pregunta número 1. Y número 2, ¿cómo hacen el seguimiento a los pacientes después de la vacuna? ¿Cuál es la farmacovigilancia o la vigilancia postvacunal a estas personas? Bueno, acá no, eso casi no existe. Hay en todos los lugares donde se hace la vacuna, se hace un lugar, como un salón, donde la gente tiene que estar después de la vacuna durante 15-20 minutos, tomar un café, leer un diario, sentados ahí, y no se van por miedo a que tengan una reacción muy fuerte, que no hubo todavía, pero de shock anafiláctico, algo así, y nada más. Nada más. La gente, las 2 veces que me dieron la vacuna, me las di en el hospital y de ahí fui a seguir trabajando como todos los días. No pasó nada y así lo mismo a tantas personas que yo conozco. No hace falta nada especial. ¿No hacen encuestas posteriores para ver los efectos secundarios? Llamada telefónica. Cuando hay efectos secundarios, por supuesto, los pacientes van al médico y eso hay que, es obligación, ¿cómo se dice? Es obligación pasarlo y anotarlo. Como le dije antes, el tratado con Pfizer es tener todos los datos, y los datos incluyen también los efectos colaterales de la vacuna, así que todo tiene que estar bien anotado, pero no hay no hubo hasta el momento, por lo menos acá en Israel, y de lo que sabemos en todo el mundo, porque en Estados Unidos ya hay millones de personas vacunadas y en Europa empezaron también. No hubo casos graves, ni uno todavía. Me imagino que ya sabríamos si una persona sale de ahí y se muere. Hubo acá un paciente que murió del corazón varias horas después de la vacuna, pero nada que ver, era un enfermo cardíaco hacía muchos años y que ya tuvo varios infartos, o sea, nada que ver. Pero supongo que si hay algún caso en el mundo, el mundo es muy chiquito, todo se sabe enseguida, como saben ustedes. Así que por ahora no hubo casos así. Gracias. Doctora, buenos días. Adelante. Ok. Dalia? Yes, I hear you. I think we have some more questions. How are you? Do you have more time, Professor? What's your status? I have, yes, I have 10 minutes more. Thank you. I know you're very busy and I know you're giving a lot of lectures these days. So I see some more raised hands and the chat is also busy with questions, but unfortunately, since I don't speak the language, I can't read them. So just freestyle, go ahead and ask. Okay. ¿Puede el doctor
Weinstein hablarnos de el proceso de fabricación de la vacuna, cómo fue el periodo de experimentación y la seguridad, cómo la obtuvieron. Bueno, de eso no soy especialista, pero yo sé que todos sabemos que hay ciertas fases para producir un remedio cualquiera, una farmacoterapia, y las vacunas también. Primero se hace la prueba en animales y se prueba la lethal dose, la dosis letal, para saber más o menos cómo empezar, y después se pasan los animales un poquito más grandes, de ratoncitos se pasan los gatos y perros, después a los monos y perros y así, y después se prueba en la gente en phase 1, es la primera fase en personas que no son enfermas, y después acá se hizo todo mucho más rápido de lo que nosotros estamos acostumbrados. Por lo general, la FDA aprueba a lo que se le presenta de acuerdo a de tiempos, lleva tiempo. O sea, acá no terminaron phase 1 y empezaron phase 2. No terminaron phase 2 y empezaron phase 3. Todo porque estábamos viviendo en una epidemia. Y les quiero hacer acordar que la prueba de la FDA fue por urgencia, es algo temporario, digamos, algo que lo tuvieron que hacer por urgencia, pero ellos siguen haciendo los exámenes que saben hacer, que duran a veces años en producir. Acá llevó menos de un año desde el primer momento hasta que salió la vacuna, que un proceso normal dura 7, 8 años. Claro que no solamente la burocracia fue disminuida, sino que hoy también en Pfizer y en compañías grandes, ellos disponen de máquinas y de computadoras especiales que les permiten achicar significativamente mucho el tiempo que se hacen todas estas pruebas. Y entre estas dos cosas salió que en un año tenemos la vacuna. Espero que no pase nada raro y que digamos dentro de un año o 2 años que la vacuna esta o que nos sirve o que hace mal. Pero la posibilidad existe. Nadie en el mundo puede decir con seguridad qué es lo que va a pasar a las personas que se vacunaron como yo dentro de 10 años. Para mí no va a pasar nada, pero no puedo afirmar. No sabemos. No hay persona en el mundo que tiene esa vacuna más de unos meses. ¿Cómo se llama la vacuna de Israel? ¿Cuál es el nombre? ¿Ok? ¿Cómo se llama la vacuna de Israel? ¿Cuál es el nombre de la vacuna? La vacuna... acá la llaman la vacuna de Pfizer. Y está la vacuna de Moderna. Y está la vacuna de Rusia que se llama Sputnik. Pero la de Moderna y la de Pfizer, no sé si tienen nombre, yo por lo menos no conozco. Y hay también una vacuna china que parece ser que va a ser más usada, o sea, en Asia usan la china y la rusa, que parece ser que hasta el momento son las que más se dieron. Pero ahí, como no pasaron FDA, no tenemos datos, no sabemos exactamente cómo fue aprobada, qué trials se hicieron para decidir dárselo a todo el mundo de ellos. Y esa es la causa por la cual es mucho más barata
y se da ahí en países que no tendrían la posibilidad de comprar las vacunas de Pfizer. Costaron acá en Israel cada una, creo que $28. O sea, 2 vacunas sería el doble para 9 millones de habitantes. No sé si todos los países del mundo tienen la posibilidad. Israel no es ahora más rico porque con todo lo que pasó con la crisis de esta epidemia quedó con deudas enormes, que nunca hubo una crisis así, pero es algo mundial. Me imagino que todos los que están escuchando de todos los países de América también, yo sé que en la Argentina también está la situación económica muy mal. Eso es. Doctor, perdón, le saluda María Augusta Pachacama de Ecuador, maestrante de investigación en la Universidad Andina Simón Bolívar. Yo tengo 2 preguntas puntuales. ¿Qué sucederá con aquellas personas que no lograron vacunarse en esta etapa y que son ciudadanos israelíes y que por A o B motivos se encuentran en el extranjero y regresan a Israel después de esta etapa de vacunación, por ejemplo, personal diplomático? Todos los que son habitantes de Israel y tienen pasaporte de Israel tienen el derecho de recibir la vacuna. Si están afuera, no creo. Sería, no sé no sé, la verdad, eso sería una pregunta para Dalia, para preguntarle a Dalia, que ella trabaja en el ministro de Relaciones Exteriores y sabría decirnos qué es lo que pasa ahí. La verdad que yo no sé que acá todo ciudadano que de Israel y que está afuera y vuelve, le corresponde recibir la vacuna. Otra pregunta, doctor. Doctor Julio. Sí. Usted había hablado acerca de los efectos posibles de la vacuna en personas con diabetes. ¿Qué hay al respecto de las personas con hipertensión? Bueno, las personas con hipertensión, primero le quiero decir de que muchas de las personas con hipertensión son diabéticos también, ¿ok? Y al revés, los diabéticos también tienen hipertensión. Pero la hipertensión, así como las enfermedades pulmonares, así como la obesidad, son risk factors, como se dice, para tener una enfermedad más grave de este virus. Los primeros datos que hubo fueron de personas con hipertensión. Después llegaron los demás, el COPD, los fumadores, los obesos y todos los otros factores. Pero la hipertensión es una enfermedad, como ustedes saben, que provoca también lo que se llama endothelial dysfunction. O sea, es una enfermedad vascular, que provoca daño vascular. Y este virus, a la fin, lo que hace es meterse en todos lados y llegar a todos lados por intermedio de las arterias y las arteriolas, y en los pulmones los tapa del todo. En los riñones tapa, o sea, llena al glomerulus y los riñones no pueden funcionar. Y llega a todos por intermedio de las arterias y las arteriolas. A personas que tienen
hipertensión tiene más, digamos, facilidad de no responder, sea con vasodilatación o vasoconstriction, a lo que necesita en ese momento el tejido en donde está el virus. Y por eso las hipertensiones, las personas, así como la diabetes, que está bien controlada, tiene menos posibilidad de tener una enfermedad grave. Lo mismo los hipertensivos, si están controlados, están en mejor situación para confrontar el virus. Muchas gracias. Doctor Julio, Sandra Sí. Gómez de Honduras. I think we only Buenos have días. question. So, Dr. Sandra, you're speaking now. Was that you? Yes. No. Sí, soy yo. Okay. Sí. So Okay, just la let me pregunta. say, this will be, please, our last question, only because Professor Weinstein is really busy these days. So, Okay, the last Sandra, question. yeah, Sandra, Thank you, go Dani. ahead. We all are busy. Of course. Ok, doctor Julio, ¿qué medidas de prevención o de bioseguridad le recomiendan a las personas que sigan una vez que están vacunadas? ¿Qué deben de seguir haciendo esas es una personas que pregunta ya muy se vacunaron? importante. ¿Hay algunas medidas de... Es una pregunta, es algo muy importante porque una de las causas que dicen acá que en Israel, que yo ya tengo la segunda vacuna hace más de 2 semanas, y como yo hay muchas personas, y tendríamos que estar, y tendría que estar ya la situación mucho mejor. O sea, tendríamos que estar en una situación tal que el número de los pacientes baje, y no baja, no baja. Hay varias causas que se pueden explicar qué es lo que está pasando. La más importante es la mutación del virus de Inglaterra. Pero una de las causas que sí dicen que puede ser que la gente ya vacunada se siente que está completamente, ¿cómo se dice? Ya no tiene que preocuparse. No se usa más el bandijo, ¿se dice? La mascarilla. Mascarilla. Y se juntan, y se besan, y se abrazan. Acá los israelíes son muy cálidos, como los argentinos, y están mucho juntos, y les gusta encontrarse y comer juntos, y todo eso, que no se hizo durante tanto tiempo, y mucha de la gente, después de estar vacunado, hace eso. Pero la vacuna, primero que todo, que hay que recordar que el 95% después de la segunda dosis, da inmunidad. O sea que hay un 5% que se vacunaron, pero no les hizo nada la vacuna. Y además, que después de la primera vacuna, dije que hay un 65% de inmunidad. O sea que hay un 35% de las personas que todavía como si no se hubieran vacunado. Y las personas que se dan la segunda vacuna durante la primera semana hasta los 10 días todavía no llegan al 95% de eficiencia. Así que se vacunaron, creen que ya pueden estar viviendo como si no hubiera epidemia, pero no, ahí se contagian. Por eso hay que explicar eso, y es muy importante la explicación de todo lo que está pasando todos los días en la televisión, en todos los canales, en todas las estaciones de radio, porque la gente tiene que entender qué es lo que está pasando, y si entiende, sabe comportarse en forma más adecuada. Gracias. Professor Weinstein, thank you very much for dedicating your time and energy to answer, and also to manage this Zoom meeting, since I was unable to do so, since I don't speak Spanish yet. I want to thank all of you who participated today,
As I said earlier, we are recording this meeting and we will send the recording to the Israeli embassies and consulates, and you will be able to receive it from your contacts in the embassies and consulates. I wish you good health and a lot of luck in your so important work these days, this medical work. Thank you very much and good evening, everyone. Thank you. Thank you. Bye-bye. Thank you. Thank you. Thank you a lot.